El 28 de diciembre de 1922 nació Stanley Martin Lieber, mejor conocido como Stan Lee. Su carrera en los cómics inició a finales de los años 40 cuando se convirtió en ayudante en Timely Comics, en ese entonces propiedad de Martin Goodman. Lo que parecía un trabajo temporal, ya que siempre quiso ser escritor, se convirtió en su vida. Sobre todo, luego de que comenzara a trabajar en un guión para un número del cómic de un soldado que luchaba en contra de los alemanes, un tal Capitán América. Y cuando llegó la hora del crédito, decidió cambiar su nombre por Stan Lee para que el verdadero no se viera ensuciado por las novelas gráficas. Hoy, a los 95 años de edad, falleció el gran héroe y modelo a seguir de millones de personas, que se han visto reflejados en todos y cada uno de sus superhéroes, y es que plasmó en ellos casi todas las características que nos hacen seres humanos. Y en este video te hablaremos acerca de todo lo que debes conocer acerca de Stan Lee, el héroe más grande que hoy nos deja un gran legado que nunca olvidaremos. Sin más preámbulo, comencemos. Nació el 28 de diciembre de 1922. Su nombre real es Stanley Martin Lieber y desde muy joven mostró un gran interés y talento por la escritura, muy influenciado por las aventuras de Errol Flynn y sus papeles de héroes en películas. Uno de sus primeros trabajos fue como redactor y obituarios para el Centro Nacional de Tuberculosis en Estados Unidos. Estaba obsesionado por escribir la gran novela americana, así que para no usar su nombre real hasta entonces decidió firmar como Stan Lee. A los 19 años comenzó a trabajar para Timely Comics. Sus primeros trabajos dentro de la editorial poco tenían que ver con la escritura. Se aseguraba de que los bolis de la oficina usados en entrevistas tuviesen siempre tinta. Gracias a estas labores empezó a entender cómo funcionaba la industria del cómic. Un año después, Lee entró en el ejército estadounidense en el cuerpo Signal Corps. Su responsabilidad era la de reparar postes de telégrafos y otros equipamientos para las comunicaciones. También trabajó en el departamento de audiovisuales, donde escribió manuales, eslóganes y ocasionalmente algunos dibujos de propaganda. Finalmente, salió del ejército en el año de 1945. Estuvo a punto de dejar los cómics. A finales de los años 50, Stan Lee se indignó cuando le pidieron que usase un lenguaje más sencillo en sus cómics, ya que en aquel momento se consideraban obras para niños. Además, para hacer frente a la nueva versión de Flash de DC Comics, los editores pidieron a Lee que crease un equipo de superhéroes. En un acto de rebeldía, el editor y escritor creó a los Cuatro Fantásticos, un grupo de superhéroes que tenían problemas entre ellos como el ego o asuntos personales. Su decisión hizo que los nuevos cómics fuesen un éxito a nivel de ventas. El primer trabajo como escritor en Timely Comics fue en la historia del Capitán América, pero su salto a la fama fue gracias a los Cuatro Fantásticos que se publicó en 1961. Stan Lee creó 3 de los personajes del cómic, el Hombre Elástico, la Mujer Invisible y la Mole, mientras que la Antorcha Humana ya había sido creada por la misma editorial y el guionista estadounidense potenció al personaje, y lo hizo parte del equipo de los Cuatro Fantásticos. Creó el universo compartido. Sus personajes no solo ganaron en complejidad, sino que además las historias tenían una continuidad que permitía a Lee cruzar las tramas de todos sus personajes en un mismo universo. Aunque esto es algo que había sucedido antes, Stan Lee lo hizo mucho más complejo y esto hizo que ganara más popularidad Marvel que DC Comics. Inventó el método Marvel. A diferencia de otros escritores y guionistas de cómics, permitía que los dibujantes tengan la libertad de añadir o modificar el diseño de las historietas a partir de una sinopsis de la historia que les proveía antes de que empiecen a graficar. Así nació el método Marvel. Además de la libertad de trazos, Stan Lee escribía los diálogos cuando el dibujo estaba listo, así podía añadir a la historia algunos detalles que fueron creados por los mismos dibujantes. Ha creado a la mayoría de los personajes del universo Marvel. Con más de 70 años de trabajo a sus espaldas, de la cabeza de Stan Lee han salido más de 60 superhéroes. Entre ellos se encuentran algunos tan icónicos como los X-Men, Spider-Man, Iron Man o incluso Thor. Además, hay que sumar los más de 150 villanos y los más de 80 personajes secundarios, dando un total que superan los 300 personajes. Trabajó para DC Comics. A principios de los años 2000, escribió una serie de cómics para DC llamados Just Imagine, en los que reinventaba a superhéroes como Superman, Batman, Wonder Woman, Linterna Verde, Flash, entre algunos otros.
Tuvo su propio programa de televisión. Entre 2010 y 2014, el canal History emitió Stan Lee's Superhumans, presentado por Lee y en el que el dibujante Daniel Brownie Smith viajaba por todo el mundo buscando superhéroes de carne y hueso, personas que tenían cualidades físicas o psíquicas excepcionales. Escribió su autobiografía en forma de cómic. Stan Lee escribió su propia autobiografía titulada Amazing Fantastic Incredible A Marvelous Memoir e ilustrada por el artista Colin Doran. En ella, el genio de los cómics escribe cómo se crió en Nueva York y fue desarrollando sus aptitudes como editor y escritor. El secreto detrás de los nombres que Stan Lee dio a sus personajes. Probablemente te hayas dado cuenta que muchos de los personajes más importantes de Marvel Comics tienen algo en común que va más allá de vivir en Nueva York, el origen de sus poderes e incluso su creador. Basta con tomar algunos de los títulos más recientes de Marvel Comics para darte cuenta de que la inicial del nombre y el apellido de alguno de tus personajes favorito tienen la misma letra. Lo anterior es una figura retórica del lenguaje que consiste en la repetición de una letra o un grupo de letras para producir un efecto sonoro particular, y ese elemento del lenguaje es lo que conocemos como aliteración. Algunos de estos ejemplos son Peter Parker, Scott Summers, Red Richards, algunos villanos como Doctor Doom, Otto Octavius, otros héroes como Silver Surfer e incluso agrupaciones de héroes como Fantastic Four. La razón: en distintas entrevistas, Stan Lee declaró que esto se debe a su mala memoria, por lo que intentaba relacionar lo más probable el nombre y el apellido para no equivocarse, lo que tampoco se trataba de una gran solución, pues durante el primer número de Spider-Man, el protagonista de la historia llegó a ser nombrado Peter Palmer en más de una ocasión. En cualquiera de los casos, este efecto de aliteración se convirtió en uno de los sellos más característicos de Marvel, incluyendo posteriormente a personajes que no fueron creados por Stan Lee como Wade Wilson, o algunos más actuales como Kamala Khan, Viv Vision y Miles Morales. Hoy es un día bastante triste para todos los amantes de los cómics, pero recuerden lo siguiente: solo muere aquel que es olvidado.